iniciamos entonces esta mesa de diálogo y les vamos a contar un poco las reglas bajo las cuales se va a estar rigiendo esta primera etapa. Tenemos, bueno, pues las dos participaciones, nacional e internacional, que vamos a tener con nosotros. Cada persona, cada una de ellas tendrá 25 minutos y una vez finalizado haremos un pequeño resumen de las presentaciones y tendremos un espacio de 10 minutos para que ustedes participen. También tendremos, las presentaciones son interactivas, así que les vamos a invitar en algún momento a que participen con nosotros, para que pues nos acompañen también y formemos entre todos conocimiento y aprendizaje en esta mañana. Así que pues sin más, le doy el pase a doña Lucy para que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Algunos ya me conocen, otros quizás todavía no. Espero que bueno, hoy también se van a divertir un poquito. Y visto que no hay la presentación todavía, vamos a empezar con la parte de interacción. Así que para que todos estén bien despiertos en un par de minutos. Ayer hablamos rápidamente de las distintas tendencias en el mundo de trabajo que tienen un impacto sobre el sector de turismo, relacionado al presente ya y al futuro. Y no sé si se acuerdan que hemos mencionado tecnologías, cambio climático, desastres naturales, cambio demográfico y otros puntos. Y para empezar, quisiera ver cómo ustedes acá que están involucrados en el sector del turismo o estudiando turismo, consideran el futuro de trabajo en el sector de turismo y si me pueden dar unos ejemplos de los riesgos, los desafíos más grandes que para ustedes en sus entornos van a tener que confrontar en relación al futuro de trabajo en el sector del turismo. Entonces, ¿cuál será el impacto de, por ejemplo, esas nuevas tecnologías en sus entornos en relación con el turismo? Buenos días. Con respecto, digamos, a la pregunta, en realidad soy profesional en turismo desde hace bastantes años y siento que siempre va a ser un reto trabajar en el sector turismo por el factor de que el turismo es muy diversificado. O sea, tenemos diferentes tipos de turismo, entonces por lo tanto es un toque o un poquito complicado el poder enfocarse solamente a un solo sector de turismo. En este caso, con lo que vos decís de cuál es el reto, de hecho en hotelería y en un montón de servicios hay un montón de tecnología que posiblemente para un sector nos esté quitando trabajo porque ya no se ocupa el recepcionista, ya no se ocupa la persona de reservas porque viene los Airbnb, viene Booking, pero sea como sea, si usted es inteligente, ese tipo de cosas las puede usar a su favor. ¿Por qué? Porque vos puedes dar un producto que tenga ese extra y no necesariamente que sea una competencia del Airbnb, sino usarlo como un mecanismo, digamos, para poder llegar a más gente, así Booking y el montón de plataformas que hay, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con lo que es el mercado en sí. Entonces, por ejemplo, si uno está enfocado a la parte sostenible, que yo creo que es lo que la mayoría de gente en turismo es lo que queremos, que sea sostenible tanto en la parte económica como a integrar, digamos, las empresas, la comunidad, que sea también rural, auténtico y todo lo que hablábamos ayer. El reto está en informar, ¿verdad?, en poder capacitar a las personas y también cada uno, digamos, de los colegas, como que poner ese granito de arena para nosotros poder incentivar que se pueda llegar a hacer ese tipo de turismo, ¿verdad? Y el mayor reto es competir con el extranjero, o sea, competir con los países que tenemos alrededor, cuál es nuestro producto diversificado, qué ofrece Costa Rica. Y uno de los mayores problemas con el que contamos, digamos, o desafíos, es que somos un país muy caro. O sea, somos un país muy caro. Entonces, por ejemplo, tengo 15 años de recibir turistas y en 15 años no hay ninguno que me haya dicho Costa Rica sí es barato, ¿no? Me dicen es súper lindo, es encantador, tiene cosas muy bonitas
que es increíble que, por ejemplo, que en el poco territorio que tengamos, en 2 horas estés diferente, con diferente microclima, cambiando con bosques. Esa es la parte plus de nosotros. Pero ¿qué le falta? Ya eso es un problema, digamos, ya más allá de que se nos escapa de las manos, como es gobierno, que todo es muy caro, que no hay competencia, y hay otro sector que dice que es mejor que sea caro porque se vuelve exclusivo. Entonces siento que no hay como una unificación, digamos, de lo que realmente queremos y dónde queremos ir. Eso sería como el aporte. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenos días. Mi nombre es Marian Álvarez. Vengo acá representando al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Soy la coordinadora de la carrera de Gestión de Turismo Sostenible de allá. Y primero, muy contenta de participar. Siempre estas actividades a uno lo actualizan bastante. Pero justamente conversaba yo hoy con los estudiantes cuando veníamos de camino para acá que me llamó poderosamente la atención el término trabajo decente y toda la explicación que se dio sobre la caracterización de lo que sería el trabajo decente. Entonces yo me fui como las vacas, ¿verdad? Rumiando la idea y tratando, a partir de la experiencia que he tenido junto con los estudiantes, cuando hablamos, por ejemplo, del turismo rural comunitario, cuando hablamos de emprendimientos en la ruralidad, y lo trato de cotejar con el término trabajo decente, hay varios elementos que se me caen. Por ejemplo, si bien es cierto, en Costa Rica existe toda una normativa dentro de lo que es derecho laboral, ¿verdad? Y estamos conscientes de que hay que respetar la norma jurídica. Digamos que los pequeños emprendimientos desde la ruralidad no tienen las condiciones económicas para poder asegurar lo que nosotros sabemos que son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me fui reflexionando sobre eso, yo digo, caramba, ¿existirá la posibilidad de una moratoria, ¿verdad? De poder construirles a ellos una estructura que les permita seguir funcionando dentro de condiciones que defiendan los derechos humanos, la calidad del empleo, sin que esto signifique que ellos queden en el proceso, ¿verdad? Entonces, en el caso acá, preguntabas cuáles son los retos. Ese es un reto primero. Lo que señalaba la compañera también, creo que las universidades y en general estamos llamados a hacer ese enlace de educación, de formación. También conversaba yo con los estudiantes que las personas que participaron ayer en las mesas tenían una característica que son emprendimientos maduros, que son personas formadas, que tienen una formación académica y por lo tanto eso les facilita reconocer fácilmente los derechos y la responsabilidad que hay detrás de yo como empresario de fortalecer eso, pero los que no, los que utilizan esa finquita que antes se dedicaba a la ganadería o a la agricultura de subsistencia para empezar procesos de turismo. ¿Cómo educamos? Ese es un reto, ¿verdad? ¿Cómo los formamos sin que queden en el proceso? ¿Cómo las instituciones logran crear esas alianzas? Y otro elemento muy importante, el tercer reto, es que me parece, con la experiencia que he tenido, que los emprendimientos desde la ruralidad tienen rostro de mujer, ¿verdad? Entonces eso es un elemento interesante también, es uno de los grandes retos que tenemos acá en Costa Rica. A grandes rasgos ese es el aporte que te podría brindar, un poco contextualizando cómo está nuestro proceso, entendido en emprendimientos en turismo desde la ruralidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy útil para mí también tener un poco una idea de cuáles son los retos aquí en Costa Rica. Y ahora les voy a contar un poquito de una visión más global. Como ayer, si tienen alguna pregunta me pueden cortar, no hay problema, y con gusto intentaré contestar. Antes de hablar del futuro de trabajo, quisiera darles una visión un poco global del empleo y del desempleo, del empleo informal, la pobreza de los trabajadores y las lesiones y enfermedades profesionales y mortales. ¿Cómo lo ven ahí? Hoy en día, 190 millones de personas están en desempleo.
a nivel global. 190 millones de personas que van a necesitar encontrar un trabajo. Pero cuando uno mira las estadísticas hasta el 2030, se puede ver que habrá que crear 344 millones de empleos adicionales. Eso significa, además de los 190 millones de empleos que ya no hay. Son más de 500 millones de empleos en total. La cifra es muy alta. Podemos reflexionar un poco con el potencial del sector de turismo de crear empleo. Así que ahí de nuevo vemos el potencial. No vamos a ir ahorita en los detalles porque ya lo hablamos ayer. De las personas que trabajan, 2 millones de personas están en el sector informal. Y 300 millones de los trabajadores trabajan, pero son pobres. Y la extrema pobreza significa que tienen menos de $1.9 al día trabajando. Entonces no entran dentro de las personas que están desempleadas. Y para terminar, casi 3 millones de personas fallecen cada año por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. A nivel del tiempo de trabajo, hay más de 36% de personas, a nivel global por supuesto, que trabajan más de 48 horas a la semana, entonces trabajan demasiado. Los salarios han crecido menos en el último año, entre 2016 y 2017, que antes. El crecimiento bajó de un 2.4% a un 1.8%. Y, muy importante para el sector de turismo, la brecha salarial entre mujeres y hombres es de, a nivel global, 20%. En el turismo puede ser aún más alta. La desigualdad, como en muchísimos países se ve, los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres. Y bueno, la brecha digital, ahora que hablamos del futuro, de nuevas tecnologías, del Internet, a nivel global, 53.6% de la población tiene acceso a Internet. En países emergentes no son ni siquiera 50%, son alrededor de los 15%. Ahí hay una brecha digital muy importante y eso va a tener un impacto, si no se adaptan los países, va a tener un impacto a la posibilidad para los países de desarrollarse más. Ese gráfico ya lo vimos ayer. Claro, bueno, no vamos a ir mucho en los detalles, pero por eso hablamos un poco en la mañana, quería ver cuáles son las problemáticas en el país. Básicamente, cambio tecnológico, automatización, realidad virtual, digitalización, cambio demográfico, como ya lo mencionamos, cambio climático, globalización y el cambio a nivel de la organización del trabajo los cambios están muy visibles, los tipos de contrato están cambiando, hay riesgos de informalidad. Todo eso nos hace reflexionar. Con todos esos cambios, ¿cómo vamos a poder adaptar las habilidades y las competencias de las personas que trabajan, por ejemplo, en el turismo, pero también en todos los otros sectores? ¿Cuáles son las instituciones que se van a necesitar para adaptar eso? Las nuevas tecnologías pueden llevar a un aumento de informalidad por el uso de Internet. Es más fácil tener tipos de contratos, digamos, que no son regulares o que no son muy típicos, son condiciones de trabajo atípicas. Puede también hacer que las personas involucradas en el sector de turismo no tengan las necesidades, no tengan las competencias, adaptadas, las habilidades adaptadas, que no hablen los idiomas, que sea un idioma como el francés, el inglés, o que sea el idioma informático, también es un idioma. A nivel de las oportunidades,
no solamente hay un lado negativo, siempre hay ambos, ¿no? Positivo y negativo. Las nuevas tecnologías pueden llevar muchas cosas muy buenas, como por ejemplo, puede cambiar la experiencia turística, como ya lo vimos, TripAdvisor, Booking, todos los distintos comentarios que uno puede encontrar sobre una empresa turística, sobre un destino turístico, sobre cómo llegar a las culturas, a la identidad del país. Todo ahora se encuentra muy fácil. Y así que los turistas están bien preparados cuando llegan a su destino. Ya saben lo que más o menos saben lo que van a encontrar, quieren confirmar eso y quieren ir más hacia los detalles. Luego, la movilidad se puede mejorar mucho. Con nuevas tecnologías se puede aumentar la seguridad, tanto en los aeropuertos como en el destino mismo. A nivel de los visados también se pueden facilitar muchos procesos. El viaje puede ser mucho más cómodo sin tener que esperar horas en la cola para pasar las aduanas, por ejemplo. Pero se tienen que adaptar los marcos jurídicos y siempre hay que pensar, la tecnología es muy buena, pero hay que pensar en el ser humano. Tiene que estar puesta alrededor del ser humano. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aparte de adaptar los marcos jurídicos, es muy importante que las políticas sean integradas. Una política que solo se focalice en un solo punto y que no integre, que no tenga una consulta integral, que no toque distintos temas, que sean distintos sectores o distintos subsectores o distintos temas, como por ejemplo empleo, también la calidad del trabajo, los horarios de trabajo, toda la parte de trabajo decente. La política tiene que ser inclusiva e integrada. Sola no va a llegar muy lejos. La inversión en financiación puede y debería estar fomentada para justamente mejorar las experiencias, adaptar las estructuras. Y a nivel de los desafíos, por supuesto, los desafíos técnicos, pero también del cambio climático, los desafíos naturales, los desafíos de los cambios demográficos, los distintos grupos que van a viajar, es muy importante que se tomen decisiones inclusivas, pero también que sean adaptadas a nivel del marco jurídico. Ahora, sin querer asustarlos, quisiera mostrarles dos muy pequeños videos que representan hoteles que ya existen en Japón. Es el ejemplo de la automatización, quizás unos de ustedes ya los conocen. Es un extremo, pero muestra que sí es posible tener el turismo sin ser humano. La pregunta luego que quisiera que ustedes se hagan cuando están mirando el video es posible, pero ¿es lo que queremos? いらっしゃいませ。変なホテルへようこそ。チェックインのお客様は1を押してください。チェックアウトのお客様は右のタッチパネルのチェックアウトを押してください。いらっしゃいませ。変なホテルへようこそ。チェックインのお客様は1を押してください。チェックアウトのお客様は右のタッチパネルのチェックアウトを押してください。Welcome. Welcome to the Henyon Hotel. If you want to check in, please press 1. If you want to check out, please press the check out of the right of the touch panel.
をつけて。明かりをつけます。2、お部屋の明かりをつけました。Hay un segundo. Hello, Eleanor. I hope you will enjoy your hotel concept trial this weekend. Remember to turn in your assignment by next Monday. EHL's hospitality partners are counting on your feedback before going to market. Ok, como pudieron ver, el primer video es un hotel que ya existe desde el 2015 en Japón. Todo a 100% automatizado. El segundo es un proyecto de una escuela de turismo suiza que muestra cómo ellos consideran que el sector de turismo podría desarrollarse en el próximo, en el futuro, pero en el futuro cercano. Así que bueno, les dejo pensar tener sus propias opiniones sobre eso. Rápidamente, porque creo que ya no tenemos mucho tiempo, voy a hablar del reporte de la Comisión Mundial sobre el Futuro de Trabajo, intitulado Trabajar para un futuro más prometedor, que ha sido publicado en enero de este año en el contexto del centenario de la OIT. Ese reporte lo pueden encontrar en línea, es público. Pero rápidamente ese reporte identifica unos potenciales, unas potenciales posibilidades, digamos, para mejorar y para confrontarse a los cambios del futuro de trabajo a nivel global, y no es sectorial, así que eso está para todos los sectores. Básicamente, las tres conclusiones de ese reporte consisten en que será necesario invertir mucho en las capacidades de las personas. Siempre la persona está en el centro de todo. Pero al mismo tiempo es necesario invertir en las instituciones del trabajo para poder dar los conocimientos a las personas. Y el tercer componente es sobre el trabajo decente y sostenible, y para poder invertir en el trabajo decente y sostenible se necesitan, por supuesto, las instituciones como las capacidades de las personas. Más que todo, se ven aquí en el medio, son tres personas. Entonces, cada de las conclusiones acá tienen varios componentes, lo pueden mirar, pero básicamente todos están bajo la adaptación necesaria para confrontarse a esos cambios.
Es importante mantener el componente de promoción de diálogo social, de protección social, y es muy importante que aquí lo dicen nuevamente, las políticas, instituciones y estrategias estén bien preparadas, que sea una agenda transformadora y mensurable, y para llegar a eso se necesita un programa de aprendizaje permanente, porque hoy en día, como lo mencionamos ayer, uno tiene que adaptarse y aprender durante toda su vida profesional como personal. Y ya no salimos de la universidad o de una escuela de formación con las capacidades que vamos a necesitar en los 50 próximos años. Para llegar directamente a la parte de trabajo decente y sostenible, es muy importante que se haga un modelo empresarial y económico de nuevo centrado en las personas, y que las economías promuevan el trabajo decente con los componentes que mencionamos ayer, los 4 pilares de la agenda de trabajo decente, y que sea sostenible. Si el mundo llega a promover todos esos componentes, creo que tenemos el potencial de continuar creciendo de manera sostenible, que sea en el sector de turismo como en otros sectores. Y voy a parar acá porque creo que ya hablé demasiado. Lamentablemente nos come el tiempo porque interesantísima la presentación, pero bueno, le damos pase a doña Lisette Brenes para que continúe con su presentación. Gracias, Sebastián, gracias, Lucy, muy interesante la presentación. Quiero agradecer también a la carrera de turismo por la invitación. Quisiera pedirles que alguno o alguna nos ayude a leer este verso que va a aparecer muy pronto. Design is a beautiful thing, in silence it drowned between the trees, only the beginning of light. Ok, ese es un bello verso que si nos preguntan quién creemos que lo escribió, ¿qué podríamos decir con el estilo, con el tipo de verso? ¿Qué podríamos decir? ¿A quién se nos ocurre que podría ser el autor o la autora de ese verso? Un chino, si es posible. Alguien asiática, una persona de Asia. ¿Alguna otra idea? ¿Puede ser como un comentario? Sí. Alguien que fue a algún lugar, puede ser un comentario. En realidad, este es uno de tantos versos que está escribiendo un sistema de inteligencia artificial. Y lo está escribiendo porque fue alimentado por la poesía, creado por famosos y bellas poetas de 100 años. 100 años de versos alimentan este algoritmo, y si ustedes entran se llama Poem Portrait, es un proyecto de Google. Usted dona una palabra y el sistema le hace con su palabra y con la poesía de más de 100 años un verso personalizado para usted en 2 segundos. Ese es uno de tantos experimentos que se están dando con la inteligencia artificial y que definitivamente nos mueve, nos invita. Lo que vamos a ver son 8 tendencias y cómo se aplican al turismo y al trabajo en el turismo. La inteligencia artificial y la automatización, que ya Lucy nos introducía, es uno de esos puntos clave. La foto que está arribita, que no se ve de manera muy bien, pero bueno, esa foto es en Bali. Puede ser que una persona llega a Bali hoy, amanece, empieza ese calor a sentirse en Bali, en Indonesia, y esa persona se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Bali? Y empieza hacia atrás. Esta es una historia súper interesante, y se da cuenta de que ella no necesariamente decidió estar en Bali. Fueron una serie de mensajes, de circunstancias, de avisos, de sugerencias que aparecieron en los sistemas que usa, porque tantos clics de ustedes y míos
van formando nuestra historia, es nuestra historia digital. En Europa ya usted puede ir a Google o a Amazon y decirles, denme la información que tienen mía. Y han hecho esto algunas personas, es esta historia, y fue y recogió los últimos 15,000 clics que había hecho en Google y los últimos 5,000 clics que había hecho en Amazon, y pudo reconstruir su historia y darse cuenta por qué estaba en Bali, cuando no estaba en su plan de vida ir a Bali. Bueno, entonces todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, como la traducción, como nos mostraba en el video Lucy. Todo lo que se pueda gestionar por una plataforma se va a gestionar por una plataforma, como las reservas. Lo maravilloso de este futuro, si lo vemos desde el lado utópico, no distópico, es que las personas seguiremos creando en el área a donde haya posibilidades de crear, ahí vamos a estar las personas. Y lo que se automatiza es lo transaccional en general. Todo lo que se pueda suponer, y aquí es a donde aparece el mercadeo, y aquí es a donde aparece lo que a esa chica que terminó en Bali le sucedió. La siguiente de las tendencias a las que le debemos poner muchísima atención es al uso de la voz en los ambientes. Lo vimos también en el video que nos presentó Lucy. El uso de la voz o gestionar las cosas por voz empieza a crecer dramáticamente. Y la voz como un ambiente. Empezamos a soltar el teléfono y a darnos cuenta que hablamos y las cosas funcionan. Esto ya nos va a parecer como jurásico, como de la antigüedad, que son los sistemas de Echo o Alexa o Siri, ¿verdad? Que es un aparatito, todavía un dispositivo al que yo le digo encender la luz o abrir la puerta o hacer tal o cual cosa. Pero eso no, es importante que nos haga pensar qué va a pasar en turismo. Bueno, las solicitudes de los viajeros serán realizadas por voz, la necesidad de contenidos y servicios por voz crece. Entonces, un área para crear y desarrollarse en turismo es el desarrollo de podcast o de blog o de etcétera, contenidos creativos por voz. Hacer una reservación en su hotel o línea aérea se va a hacer por voz, pero no por voz de llamada, insisto, es un mecanismo de voz ambiente. Entonces, lo activado por voz. Vamos a… sí, aquí hay una notita que es que Booking, que fue comprada por Priceline, que es lo primero que hizo en el 2018, compró una empresa israelí que está especializada en la producción por voz y está haciendo el bot o el chatbot para reservas. Esta es otra tendencia importante que es el coworking. Entonces no es fácil imaginar una zona turística. Hace poco estuvimos en Santa Teresa, por ejemplo, y hay espacios para coworking. En cualquier esquinita de este país a donde vayamos hay espacios para coworking. Entonces también la dinámica de la persona turista cambia. Puede ser que tengamos turismo que se va a quedar mucho más tiempo, que se va a quedar 3 meses o 6 meses porque decida, no, me gustó Costa Rica, regreso ahí y voy a estar mitad turismo, mitad trabajando en esa zona que me encantó en un espacio de coworking. Esta es otra tendencia muy importante, tanto en lo que vamos a recibir o estamos recibiendo, como en lo que podemos imaginar. Podemos imaginar nuestra vida trabajando a distancia desde probablemente cualquier parte del mundo haciendo coworking. Esa imagen es también de una tendencia relacionada con lo sostenible, y es que no solamente el tema de la automatización opera, sino que estos blancos o sábanas que vemos ahí son desechables, son compostables. Están hechas de una mezcla de eucalipto y de base de planta, etcétera, etcétera, que cada vez se van a usar más, y entonces ya no es el asunto de el gasto de agua en los hoteles y lavar las sábanas y lavar todo, sino que van a haber manteles, sábanas blancos compostables, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que es de Beantown something, pero en las fuentes ahí está.
Las bitopías, ¿qué pasa con esto de las tecnologías en esta época? Que las utopías de antes, esas cosas que imaginábamos como ideales, resultan viables y entonces por eso les llamamos bitopías. Y entonces les invito, nos invito a que cuando analicemos un problema le dediquemos el 20% del tiempo a analizar el problema y el 80% del tiempo a imaginar escenarios ideales, porque es el 80% del futuro está en esos escenarios ideales. Es por esa razón que hace un tiempo decidí ser millennial y decidí y ya soy millennial, gracias a todos ustedes millennial que me inspiraron y que me aceptan en su comunidad. Soy millennial vintage, pero millennial. Y una de las cosas que más amo de ustedes, de los millennials, es que para ustedes es más importante ser que tener. Para ustedes es muy importante vivir experiencias y no lo típico de la gente de otra época como yo, a la que le enseñaron que tenía que tener una casa, tenía que tener un carro, tenía que tener un trabajo y para toda la vida y hacer lo mismo durante 30 años y ya cuando se jubile puede descansar y disfrutar el mundo. No, ustedes eso no lo creen. Entonces están cambiando nuestro mundo y hay bitopías sucediendo. En Finlandia, por ejemplo, está el experimento social del Universal Basic, no Passive Income, que es un salario base universal, un ingreso básico universal. Es un experimento, pero es muy interesante. Hay otros como el transporte público gratis que está pasando en diferentes países en Europa y es una tendencia importante. Otra más cercana que la podemos sentir muy cercana en Costa Rica es el upcycle. Es ya no solo reciclar, sino agregar valor a los residuos y convertirlo en algo que realmente le da una nueva vida a ese residuo. Y con eso les invito a las personas que quieran mi tarjeta, traje tarjetas que son un emprendimiento de un chico millennial de Turrialba que está vinculado con el observatorio y son tarjetas hechas de té, es un té, ¿verdad? Hecho con cáscaras de café. Sí, déjame se las enseño. Entonces, es mi Tea Card, es una tarjeta de presentación que es hecha de té. Tiene té, este es con sabor a chai, pero hace diferentes sabores. Si ustedes quieren hacerse tarjetas de presentación, también lo pueden contactar. Pero ese es un ejemplo de upcycle. Entonces, ¿cuál es una bitopía respecto al trabajo? Que el trabajo se convierta en una contribución y que sea parte de nuestro diseño de vida. La receta, esa imagen es de una receta porque las recetas en turismo también hay muchas nuevas recetas en turismo. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 que nos invita a la innovación y que dice que es muy importante fomentar el emprendimiento y la innovación, provoca que se den más nuevos formatos en turismo. Por ejemplo, las experiencias efímeras, que eso es como el Pokémon Go, ¿verdad? Pero con experiencias turísticas. ¿Qué pasa si usted está en un hotel de playa o lo que sea, pero usted puede escanear una experiencia que va a haber hoy en la noche, va a haber una cena efímera estilo Bribri en el parque de esa comunidad? O sea, esas experiencias efímeras que pasan solamente ese día o etcétera. Familias y comunidades autosuficientes también. El Fab Lab House ya existe, está en España. ¿Y qué pasa? Que en nuestras familias vamos a empezar cada vez más a ser autosuficientes, a tener nuestra propia energía, vamos a producirnos nuestra propia energía, solar o eólica o mezclas, pero también tenemos nuestra impresora 3D y podemos imprimir diseños que encontramos gratuitos en internet, pero también tenemos agricultura climáticamente sostenible, tal vez agricultura vertical en nuestra casa. Entonces ese enfoque provoca
nuevas posibilidades para el turismo. Los bosques comestibles es una tendencia que me encanta. Hay más de 40 en Estados Unidos, hay 190 en Europa. Son bosques que la comunidad los crea, la comunidad los cuida y la comunidad los consume. Lo que producen ahí es comestible. Energía y blockchain, solo para complementar lo que decía de las casas que generan su propia energía por medio de la tecnología blockchain, la pueden compartir con un lugar turístico, vender o adquirir o simplemente intercambiar. Y el turismo espacial, que el turismo espacial ha estado en el ambiente por mucho tiempo, pero el suborbital, orbital y lunar para el 2020 NASA planea iniciarlo y Rusia lo retoma, y se espera que en el 2030 cueste más o menos $25,000 el turismo orbital. Vamos a finalizar con es una excelente noticia estar en turismo, porque el crecimiento del turismo apenas está iniciando. Si hay una área económica en el mundo que tiene un enorme potencial, es turismo. En 1950 hubo en el mundo 25 millones de turistas, en el 18 1.4 billones y se espera para el 2050 4 billones de turistas. Crecerá 160 veces el turismo en un siglo, crece más que el PIB. Por supuesto que los retos los tenemos y ya Lucy, desde ayer estamos viendo los retos, pero el crecimiento del turismo apenas está iniciando, y en esas formas creo que es en las que más va a crecer, en las formas en las que esas comunidades nómadas, ¿verdad?, que vivo, trabajo y ando también de turismo en diferentes partes del mundo, especialmente esta generación de millennials, estamos cambiando el mundo. Para terminar, queremos hacerles una invitación. En la fundación de la UNED empezamos una colección de short reads, porque a los millennials les gusta, cuando quieren hacer un emprendimiento, lo que hacen es buscar en internet, y les gustan las lecturas cortas, los podcasts, fundamentalmente. Entonces, como yo sé, porque soy millennial, entonces empezamos una colección de este tipo. La primera es este libro que se llama Crea una vida extraordinaria, que se trata de las 3 disrupciones globales y las co-skills, o las destrezas colectivas. Cómo colaborar con un sistema de inteligencia artificial, cómo colaborar con alguien que físicamente no voy a conocer, pero colaboro con esa persona, como con Lucy, que yo me presenté con ella hace unas semanas por LinkedIn y ya más o menos nos empezamos a conocer antes de conocerla físicamente, porque finalmente nosotros co-creamos el futuro. Solo un comentario sobre este libro: como es el primero que la UNED y la Fundación va a publicar en Amazon, va a estar por 5 días de forma gratuita para descargar en Amazon. Nosotros, con ayuda de la gente de la carrera, les vamos a enviar el enlace y la posibilidad para que ustedes lo descarguen. Probablemente será la próxima semana. Entonces estamos a punto de tener la primera publicación de la UNED directamente en Amazon. Como les decía, co-creamos el futuro, pero antes era importante solamente escalar las grandes montañas como los retos. Ahora no, ahora nosotros co-creamos esas montañas de retos solamente para llegar a la cima y ver que realmente un mejor futuro es posible para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a doña Lisette Brenes y a doña Lucy Servoz, que estuvieron pues esta mañana con nosotros presentándonos 2 visiones de mundo desde lugares muy diferentes, desde la innovación, desde lo que viene, también desde la innovación de lo que vimos en la hotelería, las tendencias de punta, y por otro lado el gran dilema de qué retos enfrenta el trabajo en este mundo, porque lo que hasta ahora concebimos como trabajo toda nuestra vida y lo que implicaba ser trabajador o trabajadora va a cambiar.
porque ya si estamos hablando de coworking, seguro de trabajo universal, por ejemplo, universal donde en todo el planeta Tierra, en una región, ¿cómo garantizamos, partiendo por ejemplo de datos de un 53% de hogares en el mundo que son los que están conectados y el resto no? Todo este mundo que vimos acá es posible para ese 53% que está conectado, ¿y el resto qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa en una India? ¿Qué pasa en muchos países africanos? ¿Qué pasa incluso en lugares que están dentro de los países, entre comillas, desarrollados, pero a los que no ha llegado esto, ¿verdad? Entonces, son dos mundos que cada vez se distancian más el uno del otro, ¿verdad? Entre la gente que todavía mantiene sus estilos de vida tradicionales y limitadas posibilidades de acceso también, y este mundo que se va desarrollando rapidísimo, este mundo millennial y centennial que cada vez se mete en una vorágine de desarrollo, y cómo logramos trabajo digno para todas las personas en este escenario. Y creo que este choque de visiones es lo que nos puede guiar. Recordemos además a nuestro país como un destino turístico que está repensándose cada día, que como lo señalaba la compañera, es un destino bastante caro, que tiene más o menos los costos de viajar a Europa o a Estados Unidos realmente, que está en procura de generar trabajo decente, pero vemos un sector turístico, digamos, en donde básicamente la gente renuncia a sus derechos laborales para tener un trabajo. La mayoría de las jornadas de turismo no son de 8 horas, la mayoría de la gente que trabaja en turismo no trabaja la cantidad de horas semanales que tiene que trabajar, ni tiene las garantías de, muchos no tienen seguro de la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se contravienen estos escenarios? Y todos estos turistas que vienen al país, presumiblemente muchos con altos ingresos y que sí tienen acceso a esos derechos, vienen y le compran servicios a la gente que no los tiene. ¿Y cómo se reparte esa riqueza? ¿Qué tanto esa riqueza que viene de afuera realmente se convierte en trabajo digno para la población? ¿Y cuánto no? ¿Y qué pasa con ese mundo que está en un país que se vende como verde, pero a la vez es el mayor consumidor de plaguicidas del planeta Tierra per cápita? Entonces, todos estos escenarios se nos muestran y debemos complementarlos con esta visión tan amplia de lo que está en el futuro y de las complicaciones que genera eso que viene a futuro para garantizar una vida digna, trabajo digno para todas las personas. Y además, si cada vez más acciones las están haciendo computadoras, ¿se requerirá realmente tanta gente para hacer funcionar el mundo o no? ¿Y qué pasa con la gente que queda afuera? Si tenemos que generar, tal como lo dijo Lucy, 500 millones de empleos para 2030. O sea, 2030 son 10 años. En 10 años tenemos que generar 500 millones de empleos en este planeta. Y además en medio de un escenario donde esos 500 millones de empleos están generando fuertes migraciones, y esas migraciones se están convirtiendo en la bandera política de muchos partidos para instigar el odio. Entonces, en medio de todo este escenario, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para desarrollarnos de forma justa, equitativa y en donde todas las personas queden incluidas? Muchas gracias.